Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Que el Señor les bendiga ricamente en este día. Y queremos compartir con ustedes esta reflexión de día martes. Como todos los martes, compartimos una reflexión de la palabra de Dios. Y en esta oportunidad, el título que le hemos puesto es "Se te dirá lo que debes hacer". Y podemos leer en Hechos capítulo 9, versículo 6. Dice: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Este es el relato del encuentro entre Saulo de Tarso y el Señor Jesucristo. Saulo, quien fue uno de los más grandes perseguidores de la iglesia primitiva, tuvo un encuentro sin igual con Jesús. Y en ese encuentro, Saulo, quien posteriormente se llamaría Pablo, tuvo una revelación y un conocimiento de uno de los aspectos que se da en la relación con Jesús. Y este aspecto es el de que Jesús comenzó a ser el Señor de Pablo. Jesús comienza a ser el Señor de nuestras vidas. Este primer aspecto fue revelado a Pablo a través de estas palabras también. Palabras que comenzarían allí, pero que seguirían de por vida en la vida de Pablo. Para siempre estarían presentes en la vida de Pablo, y que él estaría siempre dispuesto en todo momento a aceptar y recibir. Estas palabras: se te dirá lo que tienes que hacer. Hoy en día es muy común escuchar frases como: a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me manda, tengo tantos años, haciendo una descripción de la cantidad de años que tiene la persona. Tengo tantos años como para que me digan lo que tengo que hacer. Sin embargo, cuando alguien viene a Jesús, esta es una parte crucial y fundamental que comienza a darse en la vida del creyente y que debe darse y aumentar hasta que Él muera. Quien se acerca a Jesús debe saber claramente que allí se le dirá lo que debe hacer, que allí no solamente encontrará al Salvador, al Sanador, al Proveedor, al Príncipe de Paz y cuantas otras cosas que nosotros deseamos encontrar en Jesús, sino que también encontraríamos al Señor. Encontraríamos al que dice lo que se debe hacer y el que da las instrucciones de todo, como dice otra traducción acerca de este pasaje bíblico, que dice: y allí se te dará la instrucción de lo que debes hacer. Ahora podemos describir dos aspectos importantes que se dan, dos aspectos que demuestran que aceptamos este aspecto de la relación con Jesús, es decir, su señorío. Voy a nombrar solo dos en esta oportunidad porque hay muchas ocasiones en las que es fácil aceptar estas palabras de Jesús. Hay muchas ocasiones en las que nos es fácil que se nos diga lo que tenemos que hacer. Y quizás hay muchas ocasiones en las que nos puede ser más fácil aceptar y convivir con esas palabras de Jesús que dicen: se te dirá lo que tienes
que hacer. Y podemos ver, en primer lugar, se demuestra que aceptamos este aspecto de la relación con Jesús, es decir, su señorío, cuando hay pedidos inesperados de parte de Jesús. Podemos leer en Mateo capítulo 18, en Lucas capítulo 18, versículo 18 al 23. Lucas capítulo 18, versículo 18 al 23 dice: el hombre rico. Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El hombre respondió: he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Llama la atención que esta traducción y también otras traducciones dicen que el joven rico era un líder religioso. Un líder religioso se acerca preguntando a Jesús qué debía hacer para heredar la vida eterna. Este líder aparentemente había aprendido a hacer lo que se le decía, pero quedó en evidencia que no había aprendido cuando la respuesta es inesperada, cuando los pedidos son inesperados. Dejó en evidencia que no había aprendido del todo a responder, no había aprendido del todo a aceptar el señorío de Jesús, cuando Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y que le siguiera. Además de vender, de dejar todo lo que tenía, debía seguir a Jesús. Muchas veces nosotros creemos que estamos entrenados en esto. Creemos que estamos en contacto con este aspecto de la relación de Jesús. Creemos que está muy asimilado lo de que se te dirá lo que tienes que hacer. Sin embargo, eso queda en evidencia cuando se nos dice lo que debemos hacer con lo más preciado que nosotros tenemos en nuestro corazón. Cuando hay mandatos inesperados de Jesús y que apuntan también a lo que más amamos y que apuntan también a lo que más puede llenar nuestro corazón, allí creemos que no se nos debe decir qué hacer. Allí creemos que solo nosotros somos capaces de administrar y que nadie puede decirnos qué hacer con ellos. Sin embargo, Cristo es el Señor. No solo puede decirnos qué hacer, sino que Él administra, Él es el dueño de eso que quizás puede ocupar nuestro corazón, que podemos amar tanto. Como por ejemplo en Génesis, también capítulo 22. Génesis capítulo 22, del 1 en adelante, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Dios le había dicho muchas veces a Abraham lo que tenía que hacer. Muchas veces Dios le había dado órdenes de diferente índole a Abraham, pero esta vez era solo para probar su amor y su obediencia. Esta vez también Dios se metió con lo que Abraham más amaba en ese momento, a su hijo, la bendición que Dios le había dado. Dios llama a Abraham y él le dice: heme aquí, aquí estoy. Dios le dice, le da la orden, y dice la Biblia que al siguiente día de la instrucción, Abraham tomó todas las cosas y salió al lugar que Dios le había dicho. Jesús puede decirte qué hacer aún con lo que amas. ¿Estamos listos para eso? ¿Estamos dispuestos a que Él sea el Señor por completo? Porque estamos dispuestos a que Dios nos diga qué hacer con muchas cosas. Pero cuando se trata de lo que más amamos nosotros, de lo que más aprecia nuestro corazón, allí es cuando nosotros creemos que no se nos debe decir qué hacer. No se nos deben dar instrucciones al respecto. Y en segundo lugar, podemos ver, se puede evidenciar en nuestra vida que aceptamos este señorío, que vivimos realmente con este aspecto de la relación con Jesús, cuando nosotros tenemos planes propios y se nos dice qué hacer sobre esos planes. Podemos leer en Proverbios capítulo 19, versículo 21, en la Nueva Traducción Viviente, dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Y en la versión Dios habla hoy dice: el hombre hace muchos planes, pero solo se realiza el propósito divino. Y en Santiago capítulo 4 versículo 13 podemos leer: Santiago capítulo 4 versículo 13 dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis de vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué nosotros no podemos decir con firmeza: si el Señor quiere, lo haremos? Porque cuando ya hay planes establecidos en nuestra vida, si hay soberbia en nuestro corazón, como dice el pasaje bíblico, nadie, ni siquiera el Señor, nos dirá qué tenemos que hacer o cambiará esos planes. Pero esto no debe ser así en nuestra vida. Cada uno de nosotros debe poder decir con firmeza: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o lo otro. Porque así lo era en el corazón de los discípulos.
Por ejemplo, podemos ver en Marcos capítulo 6, versículo 30 al 40. Marcos capítulo 6, versículo 30 al 40 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: Jesús alimenta a 5.000. Los apóstoles regresaron de su viaje y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Jesús les dijo: vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo, donde pudieran estar a solas. Pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y gente de muchos pueblos corrió a lo largo de la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Al atardecer, los discípulos se le acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las granjas y aldeas cercanas a comprar algo de comer. Jesús le dijo: denles ustedes de comer. ¿Con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar durante meses para ganar suficiente, a fin de comprar comida para toda esta gente. ¿Cuánto pan tienen?, preguntó. Vayan y averigüen. Ellos regresaron e informaron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Dice la Biblia que los discípulos llegaron cansados ante Jesús. Habían estado trabajando mucho. Y Jesús le dijo que en ese momento irían a descansar. Pero en el transcurso de eso que ellos iban a descansar, aparecen muchas personas buscando a Jesús. Y Jesús quiso cambiar el plan que tenían de poder descansar un poco aparte. Y fijémonos que en ese cambio de plan hay un intento de sus discípulos por persuadir a Jesús de que eso que él estaba diciendo y haciendo no era justo. No era justo que haga eso. Y vemos que hay algunas contestaciones algo ásperas por parte de los discípulos que le dicen: Señor, manda a las multitudes, despídelos, porque ya se está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan irse a comprar algo de comer. Y cuando Jesús les hace ese cambio de plan y le dice: denle ustedes de comer, hay una respuesta también allí. Le dicen: ¿con qué?, preguntaron. Tendríamos que trabajar meses para dar de comer a toda esta gente. Los discípulos de alguna manera estaban tratando de que Jesús no cambiara el plan que tenían de ir a descansar, de decirles: ya está, Jesús, mándalos, despídelos, tenemos que ir a descansar, tenemos que seguir con el plan que teníamos. Sin embargo, el Señor les añade y los manda a que hagan diferentes cosas allí. Ellos, al parecer, al principio no querían este cambio de planes. Sin embargo, después los vemos que ellos obedecen, trabajan con Jesús, obedecen sus órdenes, aceptan el plan de Jesús, porque Jesús era el Señor, Jesús es el Señor. Y Él disponía lo que se hacía con el tiempo, cómo se administraba el trabajo, con la gente y demás. Se puede decir
se te dirá lo que debes hacer cuando ya tienes planes en tu vida. Puede decirte el Señor, se te dirá lo que debes hacer cuando tú ya tienes planes en tu vida. Vivir el señorío del Señor Jesús es un constante, se te dirá lo que tienes que hacer. Si tú y yo no estamos dispuestos a eso, no podremos vivir la plenitud de Jesús, porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, sean las riquezas, sean otras personas, sean otras cosas que deseamos, seamos nosotros mismos. No podemos servir a dos señores. Y para finalizar, alguien que reconoció profundamente el señorío y la autoridad del Señor Jesús fue el centurión que le pidió un milagro. En Lucas capítulo 7, versículo 1, podemos leer Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Notemos la actitud de este centurión. Dice que primero le mandó a llamar al Señor Jesús, porque tenía un siervo que él quería mucho y estaba muy enfermo y a punto de morir. Primero le manda a llamar a Jesús. Y después, cuando Jesús estaba por llegar a la casa, le manda a decir que no se moleste. Observemos estas palabras, que no se moleste en llegar a su casa, que no se moleste en llegar, que solamente diga la palabra y todo será hecho. Y luego reconoce la autoridad de Jesús, ejemplificando él con su labor, ejemplificando las órdenes que él da a sus soldados y cómo sus soldados obedecen. Pero en este momento él poniéndose en el lugar de quien puede recibir una orden de Jesús. En este momento él poniéndose bajo la autoridad de Jesús, reconociendo la autoridad de Jesús para que diga y las cosas sean hechas, reconociéndolo como el mismo Dios, como el mismo autor de la vida. Él podía recibir una orden de Jesús y todo sería hecho. ¿Cómo nos posicionamos nosotros ante Jesús? ¿Cómo nos posicionamos ante la relación que queremos entablar con Jesús, que tenemos con Él? Llamamos a Jesús Señor, pero
Cuando se nos dice que tenemos que hacer constantemente, no hay chances, no hay lugar. Podemos nosotros vivir esa frase que comenzó a vivir Pablo y que la experimentó durante toda su vida, acerca de que se te dirá todo lo que tienes que hacer. Hay muchos ejemplos, la Biblia misma es nuestro manual, la Biblia misma es la vida, es lo que nos lleva al Señor Jesucristo, que es la vida. Y la vida cristiana es un constante, se te dirá lo que tienes que hacer. Pero ¿cuál es nuestra actitud acerca de eso? ¿Cuál es nuestra posición al enfrentarnos a esa frase, a ese modo, a ese aspecto de la relación con Jesús que habla de su señorío, de que Él es el Señor? ¿Cómo nos posicionamos nosotros? Tenemos el corazón del centurión. Jesús destacó y dijo que el corazón del centurión estaba lleno de fe, que no había escuchado, no había oído de tanta fe. El Señor se maravilló de cómo el centurión reconocía la autoridad de Jesús, cómo él conocía de autoridad y conocía la autoridad de Jesús y la humildad de este centurión al decir en primer lugar: no te molestes, solo di la palabra. No quería molestar al Señor, lo respetaba a tal punto que él creía que con solo decir la palabra desde donde esté el Señor, por ser Dios, por ser el Hijo de Dios, todo sería hecho. ¿Cuál es nuestra posición con respecto a este aspecto de la relación con Jesús? Si no eres creyente, déjame decirte que Jesús quiere tener una relación contigo, una amistad contigo, pero Él quiere ser el Señor de nuestra vida. Y es el mejor lugar, la mejor posición en donde podemos estar. El hecho de que el Señor sea el Señor de nuestras vidas. No solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Y si eres creyente, puedes fijarte qué actitud tomas tú con respecto a esto. Y si eso también ha ido creciendo, madurando en ti, el hecho de que se te diga constantemente lo que tienes que hacer, eso es parte de la vida cristiana. El que se nos diga qué debemos hacer y debemos depender todo el tiempo de eso, del Señor. Podemos orar al Señor Jesús en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Cristo, muchas veces te llamamos, Señor. Muchas veces hasta nosotros nos mentimos, Señor, diciendo que eres nuestro Señor, que eres nuestro Dios, que eres quien manda. Sin embargo, Jesús, muchas veces las evidencias no hablan de lo mismo, Señor. Jesús, que en esta mañana podamos reflexionar acerca de esto, Cristo, y que verdaderamente podamos demostrarte, podamos, Señor, vivir sinceramente tu señorío, vivir sinceramente, Jesús, como tú realmente lo deseas, diciendo cada día tú se te dirá lo que tienes que hacer, y nosotros teniendo cada día la actitud de Pablo, la actitud del centurión, la actitud de tus discípulos y todos los verdaderos creyentes, Señor, que creyeron en ti a través de la historia, Señor. ¿Cuántos, Jesús, a cuántos tú les dijiste lo que debían hacer, Señor?
sin tantos detalles, sin tantas, Jesús, tantas explicaciones, y ellos con un corazón sencillo aceptaron, porque verdaderamente Jesús reconocían tu autoridad, reconocían, había fe en sus corazones para reconocer tu autoridad, Señor. A Abraham le dijiste que saliera hacia un lugar en donde no sabía él dónde iba a ir, pero si tú se lo habías dicho, Señor Jesús, que tengamos corazones que puedan ser receptivos, Señor, de tus intenciones, Jesús, de que se nos diga todo lo que debemos hacer, Señor, mediante tu palabra, mediante tu Santo Espíritu, en tu nombre, Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Damos gracias a todos los que se están conectando. Si usted ha escuchado la reflexión y desea contactarse con nosotros, puede hacerlo a través allí de Facebook, a través del celular o escribiendo un mensaje privado. Allí puede contactarse con nosotros, escuchar los diferentes mensajes, las diferentes reflexiones, para acercarse más a Dios. Que Dios le bendiga en esta mañana.